Hoy el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar. Y es que mi padre me ha enseñado cómo se debe sembrar, con trabajo fuerte y una fe que debe ser igual. Y agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo, haberme dado como herencia esto que quiero, este pueblo que es mi hogar, este bendito lugar. Y el azul del mar o el cielo brillan tanto como el suelo de mi tierra bien llenita de mezcal, que saluda al gimador que lo viene a cosechar. Un diciembre 25 en los altos de Jalisco fue fundado el pueblo de mi corazón. Es de Asís mi San Francisco y es muy suya esta canción. Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado, de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado. Hoy es tiempo que cantemos todos juntos por los años que han pasado. Es tiempo de celebrar y que canten hoy las voces y los corazones. Saludo a todos mis seguidores del canal Un Manantial de Historia y Cultura. Es un agrado volvernos a encontrar aquí en otro hermoso video e interesante e importante que voy a mostrarles a continuación. Vamos a hablar el día de hoy sobre todo de las últimas casas que restan, que quedan en San Francisco de Asís, casas de un estilo colonial. Se refiere a las últimas pruebas de la arquitectura colonial en San Francisco de Asís, desde lo que es el periodo de la colonia, pero cuando la colonia llega aquí a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Las casas guardan historias de personas, de familias, de la sociedad en general, del pueblo. Es el lugar donde vamos a encontrar páginas escritas en su arquitectura. Ahí guarda esos pincelazos de los acontecimientos, de las costumbres, de las tradiciones. Guarda las páginas, los secretos de familias, de personajes, de ciertas generaciones que a través de las décadas o a través de un siglo y unos años más que San Francisco de Asís ya tiene cumplido como pueblo, como fundado. Pues bien, estamos aquí precisamente para darles una semblanza de esta historia escrita y sobre todo manifestada en la arquitectura. Estas son las últimas casas o edificios que fueron construidos hace algunos siglos, porque vamos a ver algunas imágenes de las casas y algunas de las haciendas, como la hacienda San Rafael, la hacienda Agua Fría, que son muy viejas y mucho más antiguas que la misma Estanzuela, lo que hoy es San Francisco de Asís. Estas casas, como ustedes van a ver, tienen una infraestructura, tienen una arquitectura, el estilo colonial, con que la casa importante de la hacienda, como vamos a iniciar con la casa del curato, que fue la casa de la hacienda, que también, como ya lo he manifestado en algunos otros videos, se refirió a un español, el primer dueño, Juan Noriega, quien construyó esa casa y que después vendió a la familia Hernández. Estas casas de los hacendados, que eran los jefes o los dueños de las tierras o la hacienda en general, siempre daban su entrada principal, su ingreso hacia donde sale el sol, hacia el oriente, hacia el este, porque manifestaba que era la casa del jefe, del dueño, del patrón, y que donde salía precisamente el sol era el espacio que le correspondía por la posición, que eso manifestaba prácticamente que la persona era importante. Y el horizonte al amanecer
era como ese significado tan importante que sería lo que es la grandeza, el poder, en fin, las riquezas que obtenía, como un día soleado, un día donde se ve esplendorosamente que sale el sol, nos sentimos halagados, nos sentimos confiados, nos sentimos felices. Entonces el patrón daba en cierta forma esa semblanza, esa felicidad a las personas, a quienes eran sus trabajadores y quienes en su momento pues les servían toda su vida e incluso de generación a generación. Pues bien, vamos a darnos cuenta cómo estaban construidas, ¿sí?, estas casas, y vamos a observar cada uno de los detalles que guardan, ¿sí?, y el porqué de la estructura, o porqué sobre todo de la forma o la figura que va a dar, ¿sí?, ese plano que pues era imaginario, que eran personas muy propias y sobre todo muy inteligentes, y para construir sus casas buscaban pues lo mejor. Cómo ellos se imaginaban la estructura de su casa, siendo las personas más poderosas, siendo, y era ganarse respeto desde otros hacendados y también todos sus trabajadores que estaban a su servicio, hombres y mujeres. En estas casas antiguas con arquitectura colonial, esas semblanzas tiene varias de ellas, guardan algunos detalles aún, otras como la casa de la hacienda Agua Fría, o hoy el rancho Agua Fría de los hermanos Vázquez, y San Rafael, que hoy es un restaurante, pues son casas así, igual como el curato de San Francisco de Asís, lo que hoy es la casa del señor cura, pues son ya casas que tienen un poco más esas formas, esa arquitectura colonial. Bien, estamos diciendo que las casas fundamentalmente eran pues con su entrada, su pasillo, sus portales, eran arqueadas, o sea, la arquitectura, los muros eran altos, amplios, eran casas amplias, las puertas por lo regular eran pues en aquel entonces pues puertas de madera, como vemos en muchas de estas casas que por lo regular, por la mayoría de ellas pues las usaron. Pero si vamos a ver estas imágenes pues de las pocas casas que restan, algunas de ellas vamos a observar las puertas de madera originales, tal cual como los primeros dueños las erigieron y les colocaron sus puertas de madera, puertas muy persistentes, maderas muy consistentes, madera, madera de mezquite, de roble o palo colorado, algunas otras de pino, en fin, pero sin embargo son esa parte de la arquitectura. Las casas de adobe, un bloque enorme que entre dos personas tenían que levantar o para colocar e ir levantando los muros, que llevaban sus bien afianzados sus cimientos, incluso con el mismo bloques o los mismos bloques de adobe, eran quienes hacían la función en cierta forma de los cimientos, o también cimiento de piedra según la necesidad, de acuerdo al lugar. Si eran lugares donde había o nacía el agua o era muy húmedo, pues igual tenían que colocar piedra como cimiento. Los muros siempre altos, ¿verdad? Para llegar hacia lo que se refiere los techos o las cuestiones de las bóvedas, y la teja tan tradicional, tan muy colorida, muy característica del tiempo, de los años al inicio del siglo XX sobre todo, y antes ¿verdad? Del inicio del siglo XX, pero sin embargo, estas bóvedas o estos techos eran de teja y eran a un agua o a dos aguas. Cuando habíamos de dos aguas, formaban un caballete, así le llamaban, una viga muy consistente, gruesa y de madera
fundamentalmente o era de roble, palo colorado, o era de mezquite, pero era la base para sostener lo que se refiere la doble agua, porque hacía como un triángulo. Una parte del agua, cuando en la temporada de lluvias se iba hacia un lado, la otra parte pues escurría al lado contrario. Fue característico, y aquí está la prueba al 2022, que todas las casas tenían su propio pozo, su noria, su manantial. Ya en un video ya les presenté a ustedes que San Francisco de Asís, en aquel entonces la estanzuela y antes de ella, existían hermosos manantiales. Pues aquí tenemos la prueba en la casa que ya mencionamos de esta generación castellanos, y que ahora las señoritas Coco y Cecilia, también conocida como Chila, ¿verdad? De la tercera generación, siguen manteniendo, y es una hermosura, es un deleite, es la verdad una emoción. Se me enchina la piel, porque yo recuerdo de niño de todas estas norias, estos pozos, estos manantiales tan hermosos, y aquí tienen ustedes la prueba. Las casas de las haciendas, tanto la casa del patrón como la casa o las casas de los trabajadores, por lo regular tenían un corral en la parte de atrás. Es lo que observamos. Lo que fungió como corral era un espacio donde se tenía algún ganado menor, como borregos, cabras, a veces burros, caballos, alguna vaca, aves como gallinas, guajolotes, pollos, y de sustento. El autoconsumo de las familias era esto. Y por lo tanto, este ganado, tenerlo a la mano, ahí cerca, y consumirlo. Ese es el fin, o era la función de estas partes, estos terrenos en la parte trasera de la casa, de la hacienda. Era también utilizado como sanitario para satisfacer las necesidades fisiológicas de la familia. Eso pues era algo hermoso, ¿no? Y que nos identificaba, y que prácticamente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, para las generaciones que ya somos de 50 años y más, ¿verdad? Vamos a tener estos hermosos recuerdos todavía cuando fuimos niños, y es la historia, es la parte que nos identifica. Esto es lo que me trae para darles a ustedes otro pasaje más de la historia de San Francisco de Asís, manifestada en las casas antiguas, en las casas que nos siguen dando identidad. Estoy en la casa de don Brígido Castellanos, y que después pasó a ser parte o ser propiedad del señor o su hijo Jesús Castellanos. Ahora, pues, sus hijas Coco y Cecilia, pues son la tercera generación, quienes están al 2022 viviendo y en esta hermosa construcción, y sobre todo con gran orgullo, hijas de esta generación, hijas de este pueblo, con orgullo en esta casa tan hermosa y tan característica de esas páginas de la historia que no se deben de borrar. Esas casas, por lo regular, tenían algunas una mezcla, siguiendo la tradición de los pueblos originarios del lugar, pero cuando llegan los españoles y la conquista
tanto la conquista de la espada como la conquista religiosa, se van en cierta forma implementando esas ideas traídas desde Europa, fundamentalmente de España, y donde esas habitaciones o esos portales o los ingresos a las mismas habitaciones principales desde los jefes de la casa o de la familia, los papás y luego la de los hijos, pues arcos o arcos de una forma completa o en cierta medida o medios arcos, donde pues vamos nosotros a darnos cuenta, ¿verdad? En todas estos hallazgos que vamos a ver en este video. Bien, estamos, ¿verdad?, hablando pues de la historia de San Francisco de Asís. Estas casas eran elaboradas por bloques enormes de una mezcla entre lo que era cierta tierra parda, y en cierta forma otro tipo de tierra como gris o blanca, llamada pisate, que era una mezcla pues de estas tierras para hacer los bloques con residuos de plantas ya secas o incluso hasta con estiércol de ganado, fundamentalmente lo que se refería al ganado vacuno sí, el abono que nosotros le llamamos el estiércol, el abono de corral o el estiércol de ganado vacuno. ¿Sí? Es también uno de los materiales que se utilizaba para elaborar estos adobes, estos bloques enormes que prácticamente eran pues más o menos una magnitud de 4 metros por 4, o a veces más pequeños, otras veces más grandes, pero de repente sí, entre 3 o 4 personas tenían que levantar ese bloque, porque después de un periodo de elaboración y luego de secado mediante la luz del sol, el intemperie, el clima mismo, sí, que después de varias horas o varios días o incluso hasta semanas, esperar que estuvieran listos, bien secos, para ser utilizados para la construcción de las casas. Pues este era realmente el material fundamental. Vamos a ver las casas que restan y que quedan aquí en San Francisco de Asís, que fueron construidas unas pues ya desde hace siglos, como lo que hoy es el Rancho San Rafael, donde es un restaurante, lo que también es Rancho Agua Fría, que es mucho más antiguo que aquí la Estanzuela, también la casa del Lindero, de la hacienda El Lindero, la casa de la hacienda de Monterredondo, incluso vamos a ver aquí en el pueblo, como checamos, empezando por lo que es la casa del curato, el curato actual de San Francisco, así que sigue la misma arquitectura que ustedes ya han apreciado en muchos de mis videos, y que en este pues no va a ser la excepción, porque pues es la casa principal si nosotros hablamos de 100 años hacia acá. Pero bien, también otras casas que vamos a apreciar, que tienen todavía y que se guarda esta infraestructura, casas principales, sí, en su momento, ¿verdad? La casa de don Próspero Rodríguez, ¿verdad? La casa de don Ignacio Serrano, la casa de don Brígido Castellanos, ¿verdad? Que es en la que ahorita estoy dando esta referencia pues de la historia mediante las casas antiguas que restan en nuestro pueblo. Por la calle del Valle todavía hay una casa que en estas imágenes ustedes pueden apreciar que ahí está 100% los adobes. Podemos ver la estructura de lo que es la parte exterior de esa casa, incluso la casa que está por la esquina de la calle del Valle, Insurgentes, ¿verdad? Ahí
aquí la están ustedes admirando, también guarda esos hallazgos, esas pruebas, esos pincelazos y sobre todo como prueba de que pues este pueblo también tuvo esa parte de la historia que nos da identidad o parte de los primeros renglones de la historia que este pueblo le ha dado desarrollo, le ha dado los cambios a través de las décadas. Generalmente estas casas, sus bóvedas, sus techos son de teja, esa teja tradicional que por mucho tiempo y en muchos pueblos mágicos todavía en Jalisco se sigue conservando ese tipo de teja. Y en San Francisco de Asís quedan muy pocas. Y esos techos eran de un agua o de dos aguas, formando más o menos, ¿verdad?, un arco donde el agua, la mitad de la corriente va hacia un lado y la otra mitad hacia el lado contrario. Esto nos da toda esa belleza, esa magnitud, esa identidad de este pueblo que realmente ha ido transformándose por la cuestión de la modernidad, porque tenemos que seguir avanzando y en todos los sentidos tenemos que cambiar, porque la vida tiene que seguir y debemos de ir a la par a lo que las sociedades o como se está viviendo, sí, el momento, el espacio y no se diga en este tercer milenio. Pues para el 2022, pues tenemos todavía, sí, que decir que estamos en una fase en la que podemos rescatar estos pincelazos de la historia mediante la arquitectura de las casas coloniales o las casas viejas. Por la calle Independencia aún quedan restos de una de las casas viejas características de aquí de San Francisco de Asís. Al sur del pueblo encontramos la casa que fue propiedad del señor Carlos Hernández y que ahora es propiedad de su hijo del mismo nombre. Esta casa que formó parte de la hacienda de la Estanzuela, pero fue tomada como la casa, o se le llama el casco de la hacienda, que era la entrada por este rumbo hacia la hacienda hace más de 100 años, cuando se llamó la Estanzuela, aquí San Francisco de Asís, y pues que podemos apreciar en la actualidad, al año 2022, la casa donde vive el señor cura o el curato de la parroquia. Otras casas que también guardan o manifiestan este tipo de arquitectura es la casa del rancho El Salvador, que aún se conserva, aunque se ha tenido que remodelar o más que todo reforzar para seguir conservando esta joya colonial. Y también la casa del rancho de Monterredondo, que es más o menos casas que se construyeron con una similitud. Además, la casona de Rancho La Violeta, que funciona ahora como un restaurante y que ya tiene varias décadas en las que ha estado dando servicio como tal, y que es un lugar muy visitado por personas de aquí de nuestro pueblo, pero sobre todo gente que viene de los municipios vecinos de aquí, nuestro pueblo y municipio Atotonilco el Alto. Si te gustó este video, dale allá la manita. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte en mi canal. Dale a la palabrita en rojo, suscribirse. También a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que seguiré subiendo. Además, déjame tus comentarios. Nos vemos en la siguiente página de la historia de nuestro pueblo. 100 años de historia de San Francisco de Asís, de nuestro pueblo, de esta gran delegación, y que también es parte de este gran municipio de Atotonilco el Alto, y que ese pueblo, esa delegación,
trabajamos en equipo con las autoridades civiles, nos vamos con todo y no nos da miedo. Y San Francisco de Asís no quiere quedarse atrás. Mi gente, la gente de mi pueblo es trabajadora, es emprendedora y no escatima. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y en cierta forma obligamos, ¿no?, a las autoridades, o hacemos equipo, crecemos todos, ¿no? De eso se trata, porque es así como debemos de pensar en estos tiempos, ser emprendedores y trabajar por nuestros proyectos.